Buenas. Hablar de Turning Red, o Red, creo que es casi como la han traducido al final en la versión española, es hablar sobre la adolescencia. Y es que la película va de eso. Turning Red es la última película que ha estrenado Disney Pixar, ya directamente en sus servicios de streaming en Disney Plus, así que la puedes ver si tienes esa plataforma contratada. Principalmente, fundamentalmente y de forma global, por lo que me ha gustado esta película es porque no intenta ser una franquicia, introducirte unos personajes, sino que simplemente va sobre un tema familiar que es apelativo a todos porque todos hemos pasado por este problema que es la adolescencia. Y he visto por ahí, he leído por ahí algún que otro titular sin meterme demasiado en el artículo porque me parece una auténtica lerdez, estos artículos son muy lerdos solo para ganar clics, pero decían que la metáfora que te enseña Turning Red es sobre la menstruación en particular, lo cual me parece una tontería porque sí que la menstruación sí que sale mencionada en esta película y es una de las cosas de las que salen, pero como digo, la película va sobre la adolescencia, el proceso emocional de la adolescencia. Y aún así, cuando digo que va en general sobre la adolescencia, tampoco va todos los aspectos de la adolescencia, porque la adolescencia es un proceso complejo y la persona que adolece, porque la adolescencia es eso, es adolecer, es un proceso en el que sientes mucho dolor en muchas áreas de tu vida y precisamente ahí es donde está la clave, y es que la persona se transforma en muchísimas áreas y relaciones de su vida personal, en muchos de los colectivos. Y aquí concretamente, en Turning Red, la historia está centrada en la familia, de cómo tú das el paso de tu independencia y emancipación personal y emocional dentro de lo que es el ámbito familiar. Y la película no va sobre la menstruación, sino que va precisamente de cómo se establece esa nueva relación entre tú y tus padres y los padres contigo. Y la verdad que para mí personalmente ha sido muy entrañable ver esta película porque a medida que la ves, en mi caso incluso antes de llegar siquiera al final es como que ya sabes cómo va a acabar, porque si has pasado por la adolescencia, sabes lo que es, y si has llegado a las conclusiones correctas durante tu adolescencia, sabes precisamente cuáles serán las conclusiones que saquen todos los personajes de la película, tanto los padres como la protagonista, que si no recuerdo mal se llama May o Meme. En fin, la historia va sobre que May entra en la adolescencia y esa adolescencia suya se manifiesta de forma metafórica o literal para la historia, y me explico, porque en la historia, narrativamente, ella se convierte en un panda rojo, que es el símbolo de su familia ancestral. Entonces, dentro de la historia todo el mundo puede ver que es un panda, no es algo metafórico dentro de la historia, pero es metafórico para el espectador. Y el conflicto se establece precisamente la carga que se pone sobre los hijos, la responsabilidad que se pone sobre los hijos de la tradición familiar y el honrar y sobre todo buscar la continua aprobación de los padres. Entonces lo que le pasa a May, a Meme, es que ella por tradición familiar tiene que siempre buscar la continua aprobación de sus padres. Tiene que traer buenas notas, tener un rendimiento escolar impecable y además tiene que ayudar en las tareas de la casa, en el negocio familiar también. Es mucha la carga que se pone sobre sus hombros desde una temprana edad. Pero llega un momento en la vida de May en la que ella quiere ser ella misma, en la que ella no quiere llevar a rastras toda esa carga familiar, sino que ella quiere ser su propia persona. Y esa es la adolescencia, la independencia emocional y la independencia en cuanto a la personalidad de tu poder querer ser la persona que tú realmente quieres y no que seas como quieran tus padres. Entonces aquí se establece la ruptura. Y una cosa personal que yo aprendí después de haber pasado yo mi adolescencia es que esa ruptura, la adolescencia, es una cosa de dos. Y es una cosa que afecta a ambas partes, tanto a ti como a tus padres, porque la adolescencia siempre pilla a ambos por primera vez en la vida. Evidentemente tú, el que lo padece, el que lo adolece, es la primera vez que vives algo así, pero también los padres, aunque ellos hayan pasado por la adolescencia, pero ellos siempre van a vivir esa experiencia desde la perspectiva de los padres por primera vez. En este caso, para esta historia en Turning Red se nos muestra una madre que es ultra protectora, y es que la madre va casi al acoso porque se obsesiona muchísimo con proteger a su hija. Después, más tarde en la historia se descubre que esto tiene un porqué, que ella no simplemente es una psicótica, sino que es precisamente dentro de lo que es su familia existe una especie de bendición o maldición según cómo se mire, y es que las mujeres, llegado un momento de su vida, se manifiesta ese poder que tienen de convertirse en un panda rojo. Y lo que hacían las mujeres hasta May era precisamente reprimir ese poder, porque se había creído que era un poder incontrolable y lo que se hacía era encerrar ese espíritu animal que tenían dentro en una especie de amuleto. Entonces parte de su ser, parte
parte del ser o de la personalidad de esas personas quedaba encerrado y reprimido. Y esto es algo que se puede ver al final de Turning Red, que es cuando May viaja a una especie de universo espiritual paralelo, donde ella tiene la opción de elegir si encerrar ese espíritu animal suyo del panda rojo o aceptarlo. Y ahí es donde se encuentra con la memoria, quizás el espíritu o la parte adolescente que su madre decidió reprimir. Y de lo que se da cuenta es que precisamente los adolescentes son todos iguales y que su madre precisamente también estaba obsesionada con las mismas cosas, pero no quizás en la misma dirección. Y es que ella sí se obsesionó muchísimo con satisfacer y encontrar la aprobación de sus padres, mientras que ella misma se perdió por el camino. Y ese es el fallo que no comete, bueno, fallo según para quién, eso es mi opinión, pero May no va por ese camino. Ella decide ser ella misma, ella decide tener las riendas de su vida y no estar condicionada por la tradición familiar. Y aquí es donde precisamente May rompe con esa tradición familiar, pero sus ancestros o antepasados o sus familiares aceptan eso, porque precisamente otra de las lecciones que enseña esta película es que precisamente la familia siempre está ahí para apoyarte, hagas lo que hagas. Y es que en un primer momento la historia te pone a ti como espectador muy del lado de May, pero muy en contra de la madre. No es una historia equitativa, sino que empatizas mucho más con la hija y antagonizas muchísimo más con la madre, y también consecuentemente con sus familiares que intentan imponerle esa tradición a la hija. Pero tal y como al menos yo creo que es correcto, precisamente al final de la historia todas las partes aprenden la lección de que la adolescencia es un proceso de emancipación en el que la persona joven se emancipa emocionalmente y en cuanto a personalidad, porque no nos olvidemos del clásico de la frase que a lo mejor algunos de vosotros os habrán dicho, que mientras vivas bajo este techo harás lo que yo diga, porque lo que está claro es que mientras eres adolescente no eres capaz de emanciparte, o no todos consiguen emanciparse económicamente. En el mundo en el que vivimos hoy eso es bastante difícil, pero no hay que reprimir a la persona que está en el proceso precisamente de descubrir quién es, cómo es y de empezar a tomar sus propias decisiones emocionales y sentimentales. May se convierte en panda cuando precisamente ella se siente estresada y la única forma de volver a ser ella misma es relajándose, pero en un primer momento, igual a como le pasa a la protagonista, no eres capaz de entender de por qué ella no puede controlar ese poder que tiene dentro y qué es lo que hace que se manifieste. Entonces, en un primer momento, tal y como cree ella, crees que es cuando siente algún tipo de emoción muy fuerte, pero en verdad no es el caso, porque cuando ella está con sus amigas se da cuenta de que ella es capaz de sentir cosas emocionalmente muy profundas y muy intensas, pero las cuales no la afectan y ella puede seguir siendo literalmente ella misma. Y ahí es donde creo que reside la belleza de esta metáfora. Y es que May se encuentra a gusto con sus amigas y por lo tanto ella está relajada porque puede ser ella misma, mientras que cuando está con su madre, por complacerla y por encontrar su aprobación, se ve obligada a mentirle. Pero como toda mentira siempre sale a la luz, pues al final la madre descubre que ella siempre ha estado mintiéndole porque sus notas habían bajado, le gusta un grupo de música pop la cual ella no aprueba y empieza a tener una clase de gustos que simplemente la madre no aprueba dentro de su ideario o su moral preestablecida. Entonces en un primer momento crees que, y también lo cree May, es que ella tiene que reprimir sus sentimientos, pero eso es muy difícil de hacer y más todavía cuando eres un adolescente rodeado de estímulos que lo único que hacen es provocarte nuevas emociones y sensaciones. Y entonces aquí se establece en tu cabeza siempre un paralelismo y crees que si la madre tuvo que controlar o aprender a controlar a esa bestia suya interna, ¿qué es lo que tuvo que sacrificar ella? ¿Dónde se tuvo que reprimir ella? ¿En qué áreas? Y efectivamente cuando llegas al final de la película pues descubres que la madre tuvo que sacrificar parte de su ser, parte de su propia identidad como individuo, como persona, y es precisamente con lo que rompe May con la tradición familiar y ella se acepta tal y como es. Pero lo bello de esta película es que la lección la aprenden ambas partes. May puede seguir con algunas tradiciones familiares y sigue honrando a su familia, pero lo más importante es que precisamente la familia y los ancestros no se obsesionan con esa tradición y le dejan ser ella como ella quiere que sea. Podemos hablar de la adolescencia y estaremos hablando tanto de la película como de la vida real, porque esto es lo que hace bueno a esta peli, que simplemente habla sobre la adolescencia y envía un mensaje profundo, potente, pero de forma muy sencilla, porque es un dibujo animado el cual va a apelar a absolutamente muchas audiencias y va a ser muy fácil de entender y de digerir. Y esa es una de las eternas virtudes que yo siempre le voy a reconocer a la buena animación. Y hablando de ese tema, una de las cosas más que me ha gustado de esta película es que precisamente ha elegido, yo creo que muy correctamente, la década en la que está ambientada y representa a la juventud y a los padres. Y es que la historia está representada en el año 2002 y está muy bien escogido ese año porque precisamente entre la década de los años 00 al 2010, ahí es por ejemplo donde yo fui adolescente. Entonces es una película que yo
yo voy a saber entender bien. Es una película que va a apelar también y la van a entender también nuestros padres, los que tuvieron que pasar por nuestra adolescencia, y quizás seguramente la entiendan perfectamente también los nuevos adolescentes de hoy en día. Aunque sin embargo hay que decir que puesto que era el año 2002, precisamente aparecen algunas cosas que eran propias de ese año que algunas personas creo que no van a entender, y es por ejemplo esas rudimentarias técnicas de comunicación en clase a base de notas de papel, o esos teléfonos móviles, los primeros prototipos en los que solo nos comunicábamos por SMS. Entonces, habiendo escogido ese año en concreto, creo que se abarca muchísimo público actual, pasado y más pasado todavía, pero puesto que va sobre un tema que es eterno, yo creo que es una película que casi va a ser inmortal y la va a poder ver cualquier persona de cualquier edad en cualquier década, porque trata sobre un tema que va a ser eterno, que es de la propia condición humana. Es una historia muy ligera, muy fácil de digerir, de ver, es muy alegre, no es narrativamente ninguna obra maestra o genialidad, no es ninguna gloria, pero no necesita serlo. Es una historia muy sencilla, con un mensaje, como ya he dicho, muy profundo, muy fácil de entender, muy apelativo a un gran rango de públicos, y es lo que precisamente la hace buena. Es una historia accesible. Yo creo que no es una historia, una película que puedas decir que es mala o con la que te puedas enfadar y decir que tiene algunos elementos mal, porque yo creo que mi opinión es que sinceramente si dices algo así, es que esta película es mala, es que no sé, igual debes de estar amargado por dentro o algo malo te pasa. Coméntame qué opinas tú sobre esta película, si has visto cosas que a lo mejor yo no haya visto o alguna otra interpretación que tengas tú. Dame like, suscríbete a mi canal para ver más contenido y comentarios, y hasta otra.